pastores. Entonces están cordialmente invitados. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que es nuestro amigo Mario Mariaca, que hoy viene a compartirnos una palabra muy especial: redimidos por la sangre de Jesús. Entonces, Mario, te bendecimos y Padre, gracias. Gracias por tu presencia en este hombre tan especial, Señor. Gracias por la unción del Espíritu Santo, bendiciendo esta palabra que tú tienes para nosotros, y te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Buenas tardes para todos y el Señor les bendiga. Hoy estoy muy contento porque nunca me habían recibido tan bien. A todos que me encontraba, oramos por ti, oramos por ti. Qué bendición. No dejen de hacerlo. Entonces recordé lo que yo hacía en mis primeros años de vida cristiana. Eso no se debe hacer, pero lo voy a contar. Yo ponía a todo el mundo a orar y me acostaba a dormir. Pero eso no se hace. Bueno, entonces vamos a ponernos hermanos de Dios. Señor, te damos gracias por esta tarde, que es de bendición. Ahora que vamos a meditar con tu palabra, en tu palabra, te pido que seas tú ungiendo, que seas tú obrando, llegando a cada vida. Y te pido que todo ojo, todo oído esté abierto y todo corazón dispuesto para recibir tu palabra. Vamos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, llega el niño donde la mamá y le dice: mami, sí, mami, ¿de dónde venimos nosotros? Y la mamá le dice: mi hijo, venimos de Dios, somos hechura de Dios, creados por Dios. Y el niño se queda tranquilo, pensativo, y se va para donde el papá y le dice: papi, ¿de dónde venimos nosotros? Y el papá le dice: la profesora no le ha enseñado a mi hijo, venimos de los monos. Descendemos de los monos, venimos de los monos. Y entonces el niño, muy preocupado, se va para donde la mamá y le dice: mami, ¿qué pasa? Usted me dice una cosa y mi papá me dice otra. Usted dice que venimos de Dios y mi papá dice que venimos de los monos. Entonces la mamá le dice: hijo, eso es muy fácil, yo le explico. Cuando usted me preguntó que dónde veníamos, yo le hablé de mi familia. De mi familia. Comenzamos ya. Yo sé que hay personas que no les gustan los chistes y yo respeto eso, pero esto no es solamente un chiste. Qué pesar que hay gente que no le gusta la Biblia, que no cree en Dios o que no le hemos llevado la palabra. Y da mucho pesar, porque el que no cree en la Biblia, el diablo lo pone a creer cualquier cosa. Es la responsabilidad que nosotros tenemos. Bueno, hoy tenemos visitas, qué bendición, y que el Señor nos saque hoy de este lugar, no como vinimos, con alegría, con gozo y con su paz. Hace tiempo escuché la historia de un hombre que era muy estudioso de la palabra y llevaba 50 o 55 años en el estudio de la palabra y era maestro de la palabra. Entonces un hombre que era muy fan de él le dice: oiga, maestro, ¿qué es lo más grande, lo más profundo que usted ha encontrado en tanto estudio de la palabra y en tanta enseñanza? ¿Qué es lo más grande?
Y él le respondió a él: lo más grande, lo más profundo que he encontrado en la palabra es que Dios me ama. No le dio un sermón, sino que le dio una respuesta muy inteligente. Es lo más grande que encontramos, que Dios nos ama, que valemos mucho para Dios, que el amor de Dios es lo más grande que hay, no tiene medida. El apóstol Juan dijo: de tal manera amó Dios al mundo, y a mí me fascina eso. De tal manera amó Dios a Mario, eso me levanta el ánimo. De tal manera, no puso un límite, no puso una medida. Es lo único que no se puede medir, el amor de Dios. Amén. Bueno, entonces, cuando yo comenzaba en la vida cristiana, un líder me dijo: Mario, ¿usted por qué no enseña? Y le dije: yo no sé enseñar, y yo no soy para eso, yo soy muy tímido, hablo muy lento, soy muy corto de palabra, yo creo que yo no, esa no es la voluntad de Dios, y me da mucho miedo. Y entonces él me dijo: no, eso es muy fácil, no es sino uno contar lo que Dios ha hecho en uno. Qué bonito eso, ¿no? Hoy les voy a contar parte de lo que Dios ha hecho en mí, o todo lo que ha hecho, porque nos olvidamos del reloj por hoy. Bueno, mejor dicho, relaje. Cuando yo comencé la vida cristiana me hablaron mucho del amor de Dios. Entonces sucede que me enseñaron que la salvación era por gracia, que la salvación era un regalo de Dios que lo daba por gracia y que no se podía pagar, no había con qué pagarlo, que no se podía alcanzar de ninguna manera, que los hombres buscaban llegar a Dios por medio de filosofías, de religiones y de buenas obras, pero que no llegaban, que solamente había que recibir la salvación como regalo, por gracia. Y dice la palabra que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y que eso no es de nosotros, que es un don de Dios, y que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo pensaba, la salvación es un regalo de Dios, pero eso debe ser para esa gente que es tan buena, para esos cristianos que madrugan a las 3 o 4 de la mañana a orar, a leer la Biblia, y que son tan santos, que predican tanto la palabra y que no matan una mosca. Porque yo tuve un problema cuando comencé a leer la Biblia. Yo pensaba que yo era muy bueno, y la Biblia me mostró quién era yo, y fui conociendo quién era Dios. Entonces yo me veía chiquitico y yo decía: eso no es para mí. Y luché mucho con eso, y yo decía: no, es que yo soy muy malo. Y de pronto encontré por la Gálatas 5, y yo dije: ese soy yo, pero nadie lo sabe. Entonces un día me dijeron que iba a ir un profeta a la iglesia, y yo dije: ay, donde ese hombre me saque y me cante la tabla. Oiga, qué miedo. Y entonces yo me fui y me senté en la parte de atrás, y me senté detrás de un hombre que era grande y robusto, para que no me viera. Y entonces comienza el profeta, el de camisa rayas a cuadros, el de camisa roja, y yo chiquitico, porque la Biblia me enseñó quién era yo. Yo era malo. Entonces seguí estudiando la palabra, no me desanimé por eso, sino que seguí, hasta que de pronto encontré que Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, vine a que el mundo sea salvo por mí. ¿Y qué pasó? Pregunté qué quería decir eso, y me dijeron: eso quiere decir que el mundo está condenado, el mundo está fuera de las manos de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo dije
Entonces el Señor no vino a condenar porque el mundo está condenado, vino a salvarlo. Y eso me dio un poquito de confianza porque dije, no soy yo solo. Todos pecaron, ¿cierto? Todos pecaron. Después leí el pasaje de la samaritana y yo vi que el Señor la trató con cariño, con misericordia y no la hizo sentir mal. Y dije, yo califico. Dijo el Señor que el pastor deja las 99 y busca la que se perdió. Yo dije, el que se perdió fui yo. Entonces un día me dijeron, el amor de Dios es tan grande que si usted está solo en el mundo, Jesucristo hubiera venido a rescatarlo. Amén. No, eso nos dice lo que valemos para Dios, no somos cualquier cosa. Qué maravilla esa, ¿no? Y seguí estudiando la palabra, y esto no lo voy a decir para vanagloria. Cuando yo conocí la palabra, comenzábamos estudios de lunes a viernes, de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Y éramos muy cumplidos. Aunque yo no era el mejor estudiante, el más disciplinado, pero me esforzaba. Y el día sábado íbamos a la reunión general. No nos quedaba sino el domingo, pero teníamos una tarea, leer el libro que estaba, según el tema que estábamos estudiando. Y eso fue varios años. Y esto lo digo para que ustedes se animen a leer la palabra, a estudiar la palabra y a dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Porque ustedes son muy importantes para Dios. Nosotros, cuando uno comienza a buscar a Dios, es porque ya Dios lo encontró. Eso es una maravilla. Bueno, entonces, no sé por dónde empezar. Bueno. El tema hoy es redimidos por sangre. Yo tuve ese problema, yo decía, ¿por qué todas las cosas de Dios son con sangre? Tremendo eso. Entonces hoy vamos a ver por qué, mucha gente se lo pregunta. Y un día iba yo por allá, se estaba anocheciendo y pasé por un parque. Y vi un montón de gente y yo dije, ¿qué será eso? ¿Será que están pelando una papa o qué? ¿O será un culebrero? Y me fui acercando cuando vi que eran unos 4 jóvenes, valientes, que estaban predicando el amor de Dios. Estaban predicando cuánto Dios nos amaba. Y de pronto llegaron 3 tipos ahí con cara de inteligentes y se quedaron escuchando. Pero al final se acercaron y muy duro le dijeron a los jóvenes, los felicitamos por lo que están haciendo, pero no estamos de acuerdo con ustedes. ¿Qué por qué? Porque ustedes están predicando un Dios violento, un Dios que le gusta la violencia. ¿Qué Dios va a dar al hijo para que lo masacren en una cruz? Y yo me quedé pensativo. Y ahí trataron de explicarle, pero no aceptaron y no atendieron. Entonces yo me fui pensando, y vino a mí el apóstol Pablo, que dijo, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Eso solamente se discierne, se entiende con el Espíritu. Bueno, entonces yo me quedé preocupado, por ahí encontré la respuesta y me fui tranquilo. Entonces hoy el tema que vamos a ver es redimidos por su sangre. A ver, doña Beatriz, ¿qué es lo que vamos a leer? Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo les parece? ¿Anuló qué?
el que nos acusaba. Bueno, lo vamos a volver a ver al final. Ahora vamos a ver por qué todo en la Biblia es con sangre. Todo. Vamos a leer, por favor, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, hubo 1 o 2 sacrificios de sangre, porque Dios les proveyó unas túnicas de pieles, lo que quiere decir que murió 1 o 2 animales. Y eso me hace acordar que un cazador perseguía a un oso y el oso lo perseguía a él. Y un día se encontraron y el cazador le dice al oso, usted sabe que los animales hablan en las fábulas. Bueno, entonces el oso le dice, ¿usted por qué me quiere matar? No, le dice el cazador al oso, ¿por qué me quiere matar? El oso le dice, porque tengo hambre. Y entonces le dice, ¿y usted por qué me quiere matar? Y el cazador le responde, porque quiero un abrigo de pieles. Y el oso le dice, pues eso no es problema, y pum, se lo comió y arregló el problema. Después se los explico. Bueno, entonces vemos que la redención, desde que comenzó la historia de la humanidad, siempre ha sido con sangre. Hubo 1 o 2 sacrificios. Vamos a leer, por favor, Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bueno, miren que el pueblo cayó en esclavitud y para redimirlo de allá, para sacarlo también hubo un sacrificio de sangre. Sucede que Faraón no salía y Dios le mandaba juicios y él más endurecía, pero el último juicio fue el acabose, era que murieran los primogénitos de cada familia. Entonces Dios mandó que se hiciera sacrificio, que cada familia, según su tamaño, sacrificara un becerro o cordero. Entonces todos obedecieron. Dios le dijo, y que con la sangre pinten los dinteles de la puerta, que esa es la señal para que el ángel de la muerte no entre. Y de esa manera Dios libró a los hebreos con la sangre. Y esa noche hubo en Egipto el asado más grande que se ha visto en el mundo. Cada familia sacrificó y asó un cordero. Entonces miremos que allí es con sangre también, que la Pascua se celebró de esa manera. Y de esa manera salió el pueblo de Egipto. Hay después en Levítico 4, ese no lo tiene Beatriz, Dios mandó a Moisés cómo se hacía un sacrificio para perdón de pecados. Y también era con sangre. Mandó que se degollara un becerro, pero eso lo hacía un sacerdote y Dios le dijo, o mandó, que el sacerdote, como era pecador, también debería hacer un sacrificio primero por él y después por la persona o la familia que iba a pedir perdón. Entonces, de esa manera, todo ha sido con sangre. Mandó que esa sangre, con esa rociaran el propiciatorio. Gracias, Beatriz.
y que ese propiciatorio quedaba tapadito con sangre. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que el pecado era tapado y eso calmaba la justicia divina de Dios. Lo tapaba, no lo quitaba. Entonces, ahí vemos que todo era con sangre. ¿Por qué sería? Entonces la sangre es la que tapaba el pecado, pero no lo quitaba. Entonces ese propiciatorio era cubierto, pero lo bonito de eso es que Cristo fue nuestra propiciación. Amén. Satisfizo la justicia de Dios. Los animales no. Bueno, vamos a leer Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de Dios. Y 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Dios es justo, es santo, es puro y no puede tener una relación con el hombre pecador. En su justicia declaró que la paga del pecado era muerte, que el alma que pecara, esa moriría. Entonces primero Dios mandó los sacrificios, eso era como sustituir lo que Él iba a hacer más adelante. Entonces la paga del pecado es muerte. Una vez estaba yo en un velorio y el que estaba dirigiendo allí la oración dijo estas palabras: ¿qué tan grave será el pecado delante de Dios que llegamos a eso? Y yo salí allá pensando, ¿qué tan grave será el pecado delante de Dios que Dios se tuvo que vestir de humanidad, venir a este mundo y morir por ese pecado para hacer justicia? Y Dios tenía un problema, pues yo decía, pero Dios, ¿por qué no le perdonó a la gente y ya? Y un día hice esa pregunta y me dijeron, es que había un problema. Dios es justo. Y si Dios recibía al hombre con su pecado, Satanás decía, ¿dónde está su santidad que recibía a un hombre pecador? Si lo dejaba condenado, Satanás decía, ¿dónde está su amor que hace un hombre y lo condena? ¿Ah? Sí, y si, a ver, no lo podía condenar, no lo podía recibir con pecado, entonces ¿qué hizo? Vino Él y pagó el pecado de nosotros. Eso es justicia. Por eso el Salmo 85, parece que es 85:10, si no estoy mal, dice que en la cruz se besaron la misericordia y la verdad. Dios allí hizo misericordia, hizo justicia y demostró su amor. Amén. Eso es una bendición. Vamos a leer a Mateo 26, 26, 29 y miren lo que pasó. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué bonito. Lo volvemos a leer, Beatriz. Sí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo,
tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús se dio en sacrificio, hizo un pacto con nosotros, pacto de sangre, por eso ahí todo es con sangre, un pacto de sangre y el pacto de la nueva alianza, y es que en el Antiguo Testamento la ley nos condenaba, nadie la podía cumplir, porque dice la Biblia que el que la infringiera un puntico es como si la hubiera infringido toda, nadie la podía cumplir. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue dada para dos cosas, para que nos diéramos cuenta lo santo que es Dios y los pecadores que somos nosotros. Y que no nos quedaba otro recurso que aceptar la salvación del Señor Jesús. Amén. Entonces, Jesús se dio en sacrificio, satisfizo la demanda divina y nos perdonó, nos santificó y nos justificó. Dice 1 Corintios 1:30 y lo vamos a leer, ese versículo es maravilloso. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, Jesús nos redimió. ¿Qué es redención? Redención es rescatar pagando un precio. Nosotros estábamos secuestrados por Satanás, por el pecado, la ley nos condenaba, entonces nos redimió, nos puso en libertad. Pero sucedió una cosa, que nos puso en libertad y pueden pasar tres cosas. Cuando Abraham Lincoln decretó libertad a los esclavos, sucedió esto. Unos celebraron contentos, felices, porque eran libres. Otros dijeron, no, yo estoy enseñado a vivir así, yo no me voy a ir a aventurar. Se quedaron de esclavos. Y otros no se dieron cuenta, no les llegó la noticia. Y así pasa hoy en día. Cristo nos libertó, nos redimió, pero hay gente que dice que no. A mí un amigo un día me dijo, yo sé que eso es cierto, pero yo no me voy a molestar, yo voy a seguir viviendo como he vivido toda la vida. Quiere seguir de esclavo, ¿cierto? Y hay gente que no sabe porque nosotros no les hemos hablado. Amén. Bueno, ese es el compromiso que tenemos. Entonces nos redimió, nos justificó. ¿Qué es justificar? Justificar es que nos presentó delante del Padre justos como si nunca hubiéramos pecado. ¿Cierto que eso da lidia creerlo? ¿Cierto? Si no es que Dios lo revela a uno. Nos presentó como si nunca hubiéramos pecado. Nos santificó porque cuando perdonó, nos redimió, perdonó nuestros pecados, nos justificó, entonces quedamos santos, quedamos limpios, quedamos sin mancha y sin arruga, porque a mí me preocupaba mucho ese versículo, que al cielo no entra cosa inmunda, que Dios espera una iglesia sin mancha y sin arruga, pero la santidad de nosotros es un trapo de inmundicia. La verdadera santidad es la que Cristo aplica en nosotros. Amén. Entonces, aunque usted no lo crea, usted es santo. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Amén. Bueno, ¿dónde vamos, Beatriz? Primera de Pedro. Vamos a ver qué dice Pedro de esta situación. Él nos va a aclarar mucho más. Entonces, a ver, nos redimió, nos justificó, nos santificó y se dio en propiciación. Se dio en propiciación por nosotros. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro, que ese sí sabía. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos redimidos ¿con qué? Con la sangre de Cristo, no con dinero, no con plata. Satanás, que pedía por nosotros, pedía la sangre del Hijo de Dios y la dio. Era lo único que podía librarnos. Vamos a leer a Hebreos 10, 16, 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más me qué. Cuando uno se queda pidiendo perdón por pecados de hace 20 años, es porque uno no se ha perdonado. Dios ya lo perdonó. Entonces uno sigue pidiendo perdón y Dios, ¿qué dice? Ya lo olvidé. Ya lo olvidé. Eso no se acuerda. Entonces, ¿qué estarán pensando algunos? Que yo puedo vivir de cualquier manera y me voy a salvar. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque seguimos siendo pecadores. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo decir voy a cambiar con mi propia voluntad. Dios hace la obra en mí. Cuando yo conozco el amor de Dios, cuando yo conozco lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo por mí en el Calvario, cuando yo recibo el amor de Dios, aprendo a amar a la gente. Jesús dijo que el que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, cumple la ley. Porque el que ama a la gente no la ofende, no la persigue, no la roba, no la critica, no la insulta, ¿cierto? Cumple la ley. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Será que nosotros somos santos y vamos a...? No, cometemos errores. Pero si llevamos tiempo en la palabra, si conocemos la verdad, Jesús dijo, conocerán la verdad y serán libres. Esta verdad de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario nos hace libres de la mentira, nos hace libres del robo, nos hace libres de fornicación y cosas semejantes, nos hace libres de la borrachera, nos hace libres del tabaquismo, nos hace libres del juego y de todas esas cosas. Es la obra que Dios va haciendo en nosotros. A mí una vez me sentía un poco preocupado y entonces hablaba con la persona que me discipuló. Y entonces me dijo, Mario, yo quiero que oremos, yo quiero orar por ti. Y le dije, ¿pero por qué? Y dijo, porque es que uno se convierte al Señor y sigue arrastrando esa vieja naturaleza. Y sigue uno con muchas cosas. Entonces, yo quiero orar por ti para que Dios te saque de esas cosas que estabas acostumbrado a hacer. Porque uno lucha mucho con eso. Y me dijo, yo voy a orar para que ese tabaquismo sea cortado. Para que el licor que más me gustaba a mí era el ron con Coca-Cola. Pero no se los aconsejo. Entonces después que ese hombre oró por mí y me puso las manos, yo entré en un problema. Entonces él oró que para que fuera libre de todas las cosas y fui libre de muchas de ellas. Entonces un día me dijo que cómo me iba y me dijo, estoy un poco preocupado. ¿Cómo le parece que ya no me amaño por ahí en esos lugares? Ya no me parece gracia el baile, ya no me parece gracia. Y le dije, es que yo ya me aburro, vamos a un sitio de esos y es un humero y la gente hablando lo más de duro como locos y todo el mundo tomando licor y yo no me amaño.
y me dijo, esa es la obra que el Espíritu Santo hace nulo. Yo era de muy mal genio. Y yo recuerdo que una hermana un día me dijo, ay María, llegó el aburrido. Y eso me puso a pensar. Pero cuando conocí la palabra me volví de buen humor, me volví alegre, me volví contento. Sí. Entonces, sí, ya leo a Condorito. Entonces, mire, entonces, ¿qué pasa? Dios hace esa obra en uno, no es que uno tengo que hacer esto, no, eso se pone en manos de Dios. Pero hubo cosas que yo no dejé, me iba dejando cosas, hasta que un día había una muy maluca, y me arrodillé y le dije, Señor, quíteme esto, aunque yo no quiera. Y Dios hizo la obra, hizo un milagro. Entonces, Dios le quita la ira a uno. Hay una cosa que en amor y respeto se ve, y me gusta mucho, que no hay que estar discutiendo con la gente, que es mejor tener paz que tener la razón, ¿cierto? Uno no puede perder la paz. Bueno, y entonces, Dios hace esa obra en nosotros y nos va puliendo hasta el día de su venida. Entonces, no, el amor de Dios, el vivir en esto, el estar con buenos amigos, eso va haciendo un ambiente diferente en nosotros y ya no nos gustan sino las cosas de Dios. Y todo lo que hacemos lo hacemos como para Dios. Amén. Entonces, yo les conté la historia de ese hombre que dijo, lo más grande y lo más profundo que yo he aprendido es que Dios me ama. Me puse a pensar, ¿yo qué diría? Y con eso les voy a resumir 43.5 años de vida cristiana. ¿Qué diría yo? ¿Y saben lo que digo? Que Cristo me salvó y yo no tuve que hacer nada. Él lo hizo todo. Y eso me llena de gozo, de alegría, de bendición. Y eso es lo que me da paz. Y otra cosa que me da mucha paz es que el haber llegado a este punto, tengo una seguridad, una fe grande en Dios y tengo esa seguridad de que Dios me escucha. Ya no pongo a la gente a orar y sí, me acostaba a dormir. Y despertaba por la mañana y yo decía, como dormí, bueno, qué pesar de la gente. Bueno, entonces, ya madrugas y horas, hermano. Sí, tengo la convicción de que Dios me escucha, porque el velo del templo se rasgó. Dicen que ese velo tenía 10 centímetros de ancho, ¿cierto? De grosor. Se rasgó para que yo pasara al trono de la gracia y me escucha. Y ahora vamos a orar. Pero les voy a contar un testimonio de los muchos que he tenido. Un día yo me sentí solo y me puse a pensar qué va a ser de mi vida. Se me están pasando los años y estoy solo, no tengo novia porque Beatriz me había terminado, me había echado. Entonces yo ya me estaba despidiendo del asunto y le dije, Señor, no tengo ni novia, no tengo esposa y no tengo un hijo. Y entonces le dije, Señor, yo pongo esto en tus manos, porque tu palabra dice que si tú eres mi pastor, nada me faltará. Y que lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo haces. Dejo eso en tus manos, porque tal vez es que yo te estoy ayudando y eso no se puede. A Dios no le gusta que le ayude. No. Hay que pedirle y tener la fe. ¿Y cómo les parece que puse eso en manos de Dios y listo? Y a la semana siguiente Beatriz me propuso matrimonio.
Entonces Dios, yo le dije, mañana hablamos. Bueno, y al otro día hablamos, pero entonces miren, eso es, otra cosa se las voy a contar para que vean y tengan fe y oren con fe. Una vez con mi esposa nos pusimos de acuerdo, porque Dios dice que si dos están de acuerdo, estábamos en una crisis muy tremenda y no le pedimos trabajo al Señor, le pedimos un buen negocio, una buena empresa y nos lo dio. Pero lo de Beatriz se quedó porque yo le dije, Señor, no tengo esposa y no tengo hijo. Y le cuento, Beatriz me propuso matrimonio, ya después nos casamos, tuvimos un hijo que es una bendición. Un hijo que nos da paz, nos bendice mucho. Entonces vea Dios las cosas que hace. Bueno, ya después le pedimos el negocio, porque alguien me enseñó que uno no debía de pedir para el arriendo, que la fe pide para la casa. Entonces pedimos el negocio y nos dio el negocio. Después en tanto negocio y tanta cosa uno va cayendo en deudas. Y ya Beatriz estaba muy preocupada. Entonces un día le oré al Señor y yo sé que ella también le oraba que nos sacara de deudas. Y le dije, Beatriz, este año salimos de deudas. Y un día me dijo, oiga mi hijo, se cumplió lo que usted dijo. Con esto les quiero decir que Dios nos oye. Y Dios, hay 3 áreas que nos quitan la paz. El área de la salud, el área de la familia y el área de las finanzas. Y Jesús dijo que había venido a traernos vida y vida en abundante, pero hay que creerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que pedir. Ahí es que reclamar las promesas de Dios. Yo le digo a mucha gente cuando me cuentan sus problemas, ¿cuántas promesas de Dios conoce usted para su vida? Y me dice, yo sí las conozco, pero en este momento no las recuerdo. Una falla. El apóstol Santiago me parece que es el que dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Cierto? Entonces hoy vamos a orar por esas 3 áreas. Por esas 3 áreas. Salud, familia. Y no es que si uno se convierte no va a tener problemas. Tampoco Dios nos deja solos. Pasamos por los ríos, pasamos por el fuego y Él pasa con nosotros. Pero no nos quita la paz. Y un día nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. El día que sea la voluntad de Dios. Pero yo aquí confieso, aunque ustedes han orado mucho por mí, y les agradezco mucho, que yo he vivido una vida sana. Lo que pasa es que yo ya tengo muchos años y ya es normal que uno vaya sintiendo cositas. He vivido una vida muy sana. Yo nunca he estado internado en un hospital, nunca. Y nunca he estado en una cárcel, que eso sí es horrible. Entré a una cárcel un día por cuestión de un negocio y me tocó quedarme allá hasta las 4 de la tarde. Qué cosa tan horrible. Y yo dije, esto sí es horrible, esta gente tan deprimida aquí, tan horrible esto. Yo no voy a la hora de salir. Y gracias a Dios porque yo nunca he estado allá. Bueno, entonces vamos a orar por esas 3 áreas. Pero vamos a orar reclamando una promesa de Dios. Dios bendice a sus hijos y lo que más quiere Él no es tanto que le pidamos, que hagamos dramas, no, sino que tomemos posesión como hijo y que reconociendo que Él es nuestro Padre. Y Él dice, y todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Y Él dice, hay una y la vamos a leer y ojalá ustedes la escriban, porque no está ahí. Vamos a leer Primera de Juan 5:14. 5:14 me parece, 5:17. Vamos a ver.
Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le pidamos. ¿Sí dice así, Beatriz? 5:14, leámoslo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es 1 Juan 5, 14 y 15. Repitámoslo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que estemos sanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no tengamos esos problemas familiares tan tremendos. Entonces le vamos a pedir a Dios por las finanzas y le vamos a pedir por los problemas familiares. Que nos dé, ¿qué para arreglar esos problemas? Que nos dé paciencia, que nos dé sabiduría y que nos dé humildad. Entonces, cuando uno tiene eso, los problemas familiares pasan a un segundo plano. No nos van a quitar la paz, vamos a vivir en paz. Y vamos a orar por las finanzas. Si alguna persona aquí tiene deudas impagables, no le alcanza el sueldo, la empresa va en pique, esas deudas le quitan la paz a uno. Aquí vamos a orar por usted. Pero primeramente, si hay alguno que quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón, vamos a estar orando por ustedes. Si usted tiene deudas, vamos a orar por usted. Si tiene enfermedades, Cristo es el sanador, vamos a orar. Y si tiene, ¿qué más es? Problemas familiares, vamos a pedir sabiduría, paciencia y humildad. Pero les voy a pedir un favor. En señal de fe, salgan aquí adelante y salen las personas que van a acompañarnos en la oración. Y los que nos están viendo por línea, vamos a orar por ellos. Y Dios se va a glorificar. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a reclamar esa promesa. Salgan como señal de fe. Aquí no les vamos a preguntar nada, solamente vamos a orar y los vamos a bendecir y van a ver la gloria de Dios. Vamos a ver testimonios y van a ver cómo Dios se glorifica y cómo Dios responde desde que uno no se acueste a dormir. Bueno, Padre de la gloria, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo por nosotros. Tú lo hiciste todo.